Hola, yo soy Arely y el día de hoy quiero enseñarte cómo hice esta faja corset. Lo primero que tienes que hacer es descargar sus patrones, que te los dejaré aquí en la cajita de descripción de este video. Después de eso mediremos el recuadro y confirmaremos que mida 5 centímetros de cada lado. Ahora organizaremos los números y checaremos cómo irán para después recortar los excesos y así poder pegarlo. Enseguida seleccionaré la talla que se adapte mejor a mí, en este caso es la talla extra chica. Y estaremos recortando por la línea que nos marca esa talla. Para esta faja yo utilicé una tela que llevaba ya algún tiempo buscándola y la encontré en esta tienda. Aquí te voy a dejar su Instagram por si te interesa. Y esta tira de ganchos que viene por metros. También utilicé varilla flexible de la que se utiliza para los corsets. También utilicé elástico de 1 centímetro. Y bien, ahora cortaré sobre la tela las dos piezas. Voy a cortar las piezas que indica cada patrón. En este caso no hay que dejar márgenes de costura ya que vienen incluidos y en el dibujo del patrón te indico de cuánto van a ser. Aquí hice una pequeña cortadita en la línea de la cintura para que no se me mueva y para poder unirlas más fácilmente. Ahora vamos a acomodar todas las piezas para coserlas. En este caso, la que dice que son 2 piezas, van a ser las 2 piezas de enfrente. Vamos a ponerlas las dos ahí para que no se nos vayan a confundir y a partir de ahí vamos a estar uniendo todas. Las voy a estar uniendo a 1.5 centímetros, igual como les dije, dejando al principio y al final las 2 piezas que son rectas. Aquí yo puse un alfiler para que no se me confunda lo que es la parte recta y para a partir de ahí seguir uniendo todas a 1.5 centímetros. Y es como queda ya cuando unimos todas las piezas. Ahora estaremos haciendo una costura de asentamiento de aproximadamente 1 centímetro. Esto lo haremos en todas las costuras que hicimos. Así es como se mira. En uno de los extremos vamos a colocar el elástico. Primero lo estaremos uniendo de un lado para después darle el doblez y que quede como un tipo bastilla. Para esto ya estaré utilizando la puntada de zigzag múltiple, una longitud de puntada de 3. Ya tenemos nuestra primera costura, vamos a doblar 2 veces, coseremos con la misma puntada. Ahora cortaré 9 varillas de 18 centímetros y yo traté de hacerles un poquito redondeada la parte de arriba y la parte de abajo.
Ahora la estaré introduciendo en los canalitos de la faja. Después de eso, haré la terminación con el elástico en el otro extremo. Bien, ya que tenemos eso, en las dos partes rectas vamos a estar cosiendo las tiras de ganchitos. Vamos a estar haciendo una costura muy chiquita para así poder meter ahí una varilla también. Y bien, así es como queda, espero te haya gustado y te sirva. Nos vemos en un próximo video. Bye.